Andrés Grijalva y mi pregunta es la siguiente. En los últimos años hay un proceso de transformación social que está indicando que tanto hombres como mujeres deberíamos tener los mismos derechos y las mismas libertades, y también reconoce que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas capacidades. Quiero saber cómo es que este proceso o esa transformación social se está viendo reflejado al interior de su iglesia, al interior de su comunidad, y si al día de hoy se puede contemplar la posibilidad de que una mujer esté a la cabeza de su institución. Si la respuesta es no, quisiera saber bajo qué argumentos le podrían decir a una persona ajena a la iglesia que esta no es una posibilidad. Gracias. Ok, una pregunta sobre el rol de la mujer en la iglesia. A ver, yo quiero responder esta pregunta desde mi propia formación teológica, desde la escritura y desde la historia. ¿Saben? Me tocó estudiar en el Seminario Bautista en Buenos Aires. Y allí, los lunes por las noches, se realizaba la capilla. Era un servicio donde alumnos y profesores, de acuerdo a un turno, tenían la responsabilidad de predicar la palabra e instruirnos. De todos los profesores que teníamos, había una persona que cuando sabíamos que iba a predicar, la capilla se llenaba de bote a bote, porque nadie quería perderse ese sermón. ¿Quién era? La doctora Sarah Wilson, mi profesora de obra social. Una tremenda predicadora de las buenas nuevas. Estoy hablando de varios años atrás, en un seminario teológico en el que una mujer superaba con creces en la exposición de la palabra a sus demás colegas. Esto me lleva a que echemos una mirada a la historia, porque nosotros vemos la historia desde aquí, desde esta realidad triste en la que el machismo le hace tanto daño a la vida. Estoy asqueado del número de mujeres violadas y asesinadas que suceden semana tras semana. Pero ese problema del machismo no es consecuencia de los valores del cristianismo. Todo lo contrario, es consecuencia de no prestar atención a los valores de la fe cristiana. Porque cuando miramos a la historia, a la época de Jesús, en esa época la vida era totalmente distinta a como es hoy. Para comenzar, hoy tienes domingo, tu día de descanso. En aquella época ese concepto no existía. Solo descansaban los que tenían una posición económica, los demás tenían que trabajar sin parar y sin descansar. Los derechos humanos surgieron a partir del aporte de los cristianos. Aporte que se dio desde el momento mismo en que Cristo le dio un trato diferenciado a la mujer en contraste con el trato que las mujeres recibían en aquella época. Pruebas al canto. La historia de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Es decir, los religiosos, y acá hago otro paréntesis, para hacer una diferencia entre religión y fe cristiana, no es lo mismo. Los religiosos de la época de Jesús encuentran a una mujer sorprendida en adulterio y la religión decía que tenía que ser apedreada. Para probar al maestro, traen a la mujer y la tiran delante de Jesús y le dicen: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, la ley dice que sea apedreada. Siguiente escena, Jesús tenía que decir: estoy conforme, apedréenla. ¿Pero qué hizo el Señor? Empezó a escribir en tierra, levantó la cabeza y dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Resulta que nadie pudo hacerlo, porque las palabras de Jesús llegaron a lo más profundo de la conciencia de esa gente que se acusó a sí misma y se tuvo que retirar.
Entonces, la muchacha esa se quedó tendida en el suelo. Jesús la miró y le dijo, hija, vete y no peques más. Ese trato restaurador es completamente distinto al trato que se recibía en esa época. ¿Quién marcó la diferencia? Jesús. El mismo que marcó la diferencia cuando al mostrarse resucitado, los primeros testigos no fueron hombres, sino mujeres. Y desde el comienzo de la historia han ejercido el ministerio no solo los varones, sino las mujeres, codo a codo con los hombres. ¿Por qué? Porque en la lógica del reino de Dios, la autoridad no está en quien la ejerce, sino en quien sirve. ¿Quién es el primero? Dijo Jesús, el que es servidor entre vosotros. Y por eso, el cristianismo auténtico, el que Cristo vino a traer, no le da cabida al machismo, no le da cabida al autoritarismo, le da cabida al servicio, a la fraternidad y al tratarnos como iguales los unos a los otros. Iguales en valor, distintos en roles. Pero eso es algo completamente lógico, porque somos iguales en valor, pero intrínsecamente distintos en nuestros roles y en nuestro entender, no solo entre hombre y mujer, sino entre hombres y entre todos. Tú eres único, irrepetible, y en tanto que eres único, irrepetible, eres totalmente distinto a los demás. Pero tú vales lo mismo que todos los demás. Así que, dejando a un lado el tema de género, todos somos iguales y todos somos distintos. Con más razón, el hombre y la mujer valen lo mismo a los ojos de Dios, pero tienen roles diferentes. La pregunta de fondo, ¿pero podrá una mujer asumir el rol directriz en una iglesia? Hay que mirar la historia. Obispas, ministras, no hay hoy, hace varias generaciones atrás. Entre las denominaciones evangélicas tradicionales y también entre las denominaciones evangélicas carismáticas, pentecostales. Así que me parece que el problema no está en este lado de la cancha, donde nuestro problema no es quién ejerce, sino cómo servir. Me parece que el problema está en la sociedad y en cómo curar el machismo, el abuso y la diferencia que se hace. Y yo creo que no solo es una cuestión de educación, es una cuestión de vivir valores, no del discurso, porque para discurso somos buenos, sino de vivir los valores. Cuando Jesucristo dice que el que quiera ser el primero entre ustedes será el servidor. Que sirvamos, que nos sirvamos los unos a los otros para desterrar de nuestra sociedad estos males que generan tanta vergüenza y tanto daño.